Ha pasado frecuentemente que hay gente que dice: doctor, yo duermo pero no sueño. Cuénteme algún sueño. No puedo contar ningún sueño porque yo no sueño. Cuando esa persona es llevada a un laboratorio para registrarlo electroencefalográficamente, nos damos cuenta que sí sueña. Lo que pasa es que bloquea la información. Entonces, en el experimento de laboratorio, en el momento que está durmiendo y está soñando, se le despierta abruptamente. Y esa persona lo que nos dice: doctor, por primera vez en mi vida estoy soñando. Porque por primera vez en su vida no hubo tiempo para bloquear la información. Y el sueño es tan contiguo que inmediatamente lo está recordando. Esto es tan así, para ir cerrando esta parte, es tan así que está demostrado que el sueño no REM, el sueño dormir sin soñar, es absolutamente imprescindible para la reparación de tejidos a nivel celular. En otras palabras, para todos, reparación física, fisiológica. Mientras que el sueño REM, es decir, dormir y soñar, es absolutamente imprescindible para el equilibrio psicológico y emocional. En la arquitectura neurofisiológica de los sueños, estamos tan maravillosamente dotados, hasta en eso, y aún es poco lo que sabemos, que al dormir sin soñar nos reparamos del cansancio físico. Y cuando soñamos nos recuperamos psicológicamente. Por eso no hay persona que no sueñe. Esa persona lo que debe decir es: no me acuerdo del sueño. O no me acuerdo de haber soñado nunca. Pero de que sueña, sueña. Si no, si la situación hubiese sido de tal categoría patológica, se hubiese desbordado en una neurosis y una psicosis y podría fallecer perfectamente. De manera que todos dormimos y todos soñamos. Cuando le quitamos horas al sueño, tanto REM y no REM, estamos afectando claramente nuestro equilibrio. Por eso la psicología transpersonal invita tanto a las personas a cambiar su estilo de vida para que no sacrifique las horas del dormir por aventuras de tipo económico o aventuras de otra naturaleza, que ahora preferiríamos no recordar, porque es necesario que demos a nuestra actividad habitual, demos las horas necesarias para dormir y para soñar. Esta explicación es tan importante que quien la entienda puede introducir algunos cambios en su estilo de vida. A mí me angustia cuando los muchachos, adolescentes, se lanzan en las noches que están vinculadas, y no quiero evadirme el tema, pero esto es muy importante, están vinculadas los ritmos que llamamos circadianos, los ritmos básicos de la vida, del sístole y diástole, del dormir y el soñar y el despertar. Todos los ritmos nuestros están sincronizados con los ritmos del planeta, con los ritmos cósmicos, con los ritmos de la naturaleza. Y cuando creemos que nos vamos a la discoteca toda la noche y luego dormimos en el día, estamos poniendo en contradicción los ritmos naturales del organismo con los hábitos, los malos hábitos de vida. Entonces, en psicología transpersonal, muchos pacientes lo primero que hacemos es, vamos a invitarlo a una reformulación de su estilo de vida como parte de la terapia. Y esto tiene que ver con la recuperación de los momentos adecuados para el dormir y para el buen soñar. Por eso que decimos en castellano, soñar con los angelitos, aunque a veces soñamos con los diablitos, dependiendo. Bueno, dicho esto, quiero decirles que la conciencia cambia en los estados de sueño. Cuando algunos sueños se hacen recurrentes, son esas personas que nos dicen: llevo años soñando lo mismo y las escenas se me repiten. Esos sueños recurrentes son mucho más complejos y tienen más significación que los sueños de una información que ocurrió una vez y nunca más se repitió. Generalmente los sueños en que las imágenes o las escenas se repiten están cargadas de gran significación y pueden involucrar incluso, y aquí un tema de la psicología transpersonal y de muchas corrientes esotéricas y espiritualistas, con los viajes astrales,
con las proyecciones fuera del cuerpo, con los desdoblamientos, con los viajes fuera de los límites corporales. Porque hay sueños en los cuales nos encontramos con situaciones objetivas que se repiten, que no son disfraces, que no son situaciones absurdas, sino que son lógicas, son coherentes y están llenas de significado. La gran diferencia que hay en un estado alterado de conciencia entre una experiencia de sueño y una experiencia de sueño con desdoblamiento es la recurrencia de las imágenes, su coherencia y su lógica. Porque hay sueños que son simplemente expresiones en las que nos liberamos de cargas psíquicas residuales que ya no necesitamos. Y a veces soñamos disparates, que a veces tienen significado y a veces no. Pero cuando se trata de una experiencia extracorporal, que es un estado de conciencia ampliado, que lo estudiamos en psicología transpersonal, como en otras disciplinas, allí la información es coherente. Mientras que a veces hemos soñado con nuestro padre, quizás ya fallecido, y nuestro padre tiene una cara o un tamaño que no es el que tenía, y decimos, vaya disparate el que he soñado, cuando el sueño incluye proyección fuera del cuerpo, la imagen es coherente, lógica, no deformada. Y allí la gran diferencia fundamental para el terapeuta entre el sueño como expresión simbólica al sueño como expresión de una percepción real fuera del cuerpo. Y ese es un estado modificado de conciencia. Los sueños. Pero la conciencia se puede expandir, reducir, modificar por situaciones diferentes. Y aquí el eje central de lo que yo quiero transmitirles hoy ahora. La conciencia se puede modificar en sentido patológico o se puede modificar y expandir en sentido creador y positivo. No hay un criterio unívoco en esta materia. Hay una diversidad de situaciones y por eso, profesora, por eso, conferencias como esta, que quizás alguien en Jaén ha pensado que estamos hablando, invadiendo con esoterismo la universidad, en muchísimas universidades del mundo la hemos dictado estrictamente para médicos, neurólogos, psicofisiólogos, terapeutas, porque de lo que ahora les voy a decir dependen muchos criterios terapéuticos. Cuando hay personas que juegan a los estados modificados de conciencia sin responsabilidad, practicando ejercicios o ingiriendo sustancias para entrar en dimensiones inefables. ¿Saben qué? Inefable significa en español aquello que no se puede definir con palabras. Inefables, luces, colores, sensaciones extraordinarias. Y a veces están poniendo en riesgo su integridad psicológica. Están poniendo en riesgo su propia salud mental. Por eso es tan importante aprender a diferenciar, tener el concepto de los estados modificados de conciencia cuando son producto de los mecanismos de la vida, de la naturaleza, como los sueños, cuando son situaciones claramente patológicas que requieren la atención profesional y terapéutica, y cuando son expresiones creadoras que ayudan al propio crecimiento espiritual. Si esto no se diferencia y se confunde, puede traducirse en graves conflictos personales. Hablemos primero de los estados modificados de la conciencia que pueden tener connotaciones patológicas. Unos lo tienen, obviamente son los desórdenes mentales. Una neurosis, un estado neurótico acentuado, un estado psicótico o un estado esquizofrénico, claramente se traduce en un estado de conciencia alterado, de índole enfermiza. ¿Por qué? Vamos rápidamente a diferenciar lo que es una neurosis de una psicosis y de una esquizofrenia. La neurosis es una fase inicial de un desorden mental. El neurótico empieza a tener distancia con la realidad, pero todavía está en ella.
El neurótico incluso sabe que está enfermo. Y el neurótico incluso puede lograr, él por su voluntad, lograr ser atendido por el clínico, por el psicólogo, por el psiquiatra. La diferencia con la psicosis, que es un trastorno mucho más acentuado, es que pierde noción de la autocrítica. Ya él no sabe que está enfermo y algo peor, lo niega. Y no reconoce que está enfermo. Y por lo tanto es difícil ayudarlo. Muchas veces hay que hospitalizarlo contra su voluntad, porque atenta contra su vida. Muchísimos casos de psicosis terminan en suicidio si no son atendidos a tiempo. El psicótico se despersonaliza, es decir, deja de ser quien es o cree ser otro. Esas caricaturas que hay por allí de una persona que pone la mano aquí debajo de la casaca y se imagina que es Napoleón Bonaparte, es un caso típico de psicosis, o de personas que en un borderline, en una frontera, se imaginan que son grandes salvadores del mundo, grandes mesías, que tienen en una caja y andan con ella deambulando, tienen una caja, un invento que le han dado unos extraterrestres, y entonces en esa caja está la salvación del mundo porque es una energía orgónica que la gente, y cosas por el estilo. Y se divorcia la realidad. Y por lo tanto, al divorciarse de la realidad, pierde autoestima, pierde autocrítica, pierde apetito, deja de comer, empiezan los síntomas físicos, pierde la apetencia sexual, pierde a la familia, se deteriora emocional y orgánicamente y se hospitaliza y puede fallecer. Y cuando llega a esos niveles, estamos hablando de que ya perdió todo contacto con la realidad, es cuando estamos hablando de la esquizofrenia, que puede darse de distintas maneras, incluyendo en los niños. Hay formas hebefrénicas donde se expresa la esquizofrenia a niveles muy tempranos. Esos son estados alterados de conciencia, porque perdió la distancia con el yo, perdió la noción de la realidad, se imagina que es otro, deforma las realidades, deforma a los demás, no tiene sentido contacto con el mundo, pierde noción del tiempo, pierde noción del espacio. Se producen estados, por lo tanto, de obnubilación de la conciencia, que es reducción de la capacidad de entender, y se producen estados comatosos y ya finalmente estados ya que pueden llevarlo a la muerte. Entonces, un síntoma, para resumir esto, un síntoma de las perturbaciones mentales clasificadas como en el manual que utilizamos ahora, que es llamado el manual internacional, el DSM-5, el manual de desórdenes mentales, que ya está para la versión 6ª. Allí está claramente establecido que los trastornos mentales tienen como síntoma fundamental la alteración de la conciencia. Entonces, dicho esto, vamos a pasar al otro lado, que es quizás todo lo que yo he dicho hasta aquí. Un colega mío, conductista, lo acepte perfectamente y sin discusión. Entonces ahora viene la distancia. Ahora vamos a entrar en la parte más complicada, más difícil y donde se generan los prejuicios. Hay estados modificados, ya no hablo de alterados, dejo el nombre de estados alterados de conciencia para las patologías. Estados modificados, estados expandidos de la conciencia, que al contrario de dañar, perjudicar o lesionar, generan experiencias creadoras y enriquecedoras para el ser humano, para su mente, para su psiquis, para su espíritu. Esos son los estados ampliados de la conciencia, que nos permiten comprender que el ser humano es mucho más que aquello que está bajo su piel, que el ser humano es más que un organismo, que es un complejo dinámico de cuerpo, mente, conciencia, espíritu. Y además permiten comprender la trascendencia, es decir, las múltiples posibilidades de evolución espiritual, incluso a través de vidas sucesivas.